Bienvenidos a este cuarto bloque y estamos viendo lo que tiene que ver con el nuevo pacto bajo mejores promesas. Y en la parte anterior vimos cómo Dios hace este acuerdo, este pacto, ¿no? A través de Jesucristo, y que nosotros somos incluidos a través de la fe en este pacto bajo la sangre de Jesús. El pacto está hecho con el Hijo, en la sangre del Hijo, y nosotros venimos a ser parte de ello. Y los últimos versículos que veíamos es que a través de la sangre derramada, la sangre que sella este pacto, es que nos santifica, ¿no? Dice que nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, ¿cómo es que santifica? La sangre purificaba en el Antiguo Testamento. La sangre derramada de los animales santificaba, o sea, apartaba a los utensilios, por ejemplo, que iban a servir en el templo, eran purificados a través de la sangre. Pero vamos a ver un poco más sobre esto, ya que este pacto que está basado en la sangre de Jesús es un mejor pacto, es bajo mejores condiciones y mejores promesas. Así que podemos leer en Hebreos 9, verso 18. Empezamos ahí este cuarto bloque. Verso 18 dice: podemos leer el 17 para entenderlo mejor. Dice, y veíamos también de que tenía que ver con lo que tiene que ver con testamento, ¿no? Dijimos que también la palabra pacto significa testamento, y testamento interviene una persona que deja en herencia algo, ¿no? Prácticamente los que heredan no intervienen en mucho en lo que se puede recibir, sino que lo reciben solamente, ¿no? Como un testamento. Así que podemos ver del verso 16, dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí vamos viendo la importancia del derramamiento de la sangre para confirmar un pacto, ¿no? Ahora, aquí está hablando del pacto con relación al testamento, a lo que se hereda, que también es una de las definiciones que veíamos que tenía esta palabra, ¿no? Así que dice, de donde aún el primer pacto no fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció él mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es tremendo, esto es maravilloso, ¿no? Dios habla de un testamento, del Nuevo Testamento, como podemos decir, el nuevo pacto, ¿no? Como un testamento, como es algo que Dios deja, y hace alusión ahí a Moisés cuando se sella el pacto viejo, el viejo pacto se sella con sangre, con la sangre de los animales, dice, y se rocea, ¿no? Sobre todo el pueblo, para santificar al pueblo, para apartarlo para Dios. O sea, a través de la sangre se santifica el pueblo y se confirma el pacto. Pero dice que tiene que haber muerte del testador para que entre en vigencia el pacto. Entonces, ahí vemos cómo Dios purifica a través de la sangre
¿no?, del derramamiento de la sangre para el perdón de pecados, para atraernos a sí mismo. Así que este nuevo pacto, basado y confirmado en la sangre de Jesús, nos aparta para Dios, nos santifica para Dios. Así que este nuevo pacto, por eso es que tienen mejores condiciones. Aquí mismo en el capítulo 9, ¿no?, ahí en el verso 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es tremendo. Dice: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto era una figura de lo que realmente iba a suceder en el cielo. Todo lo que mostraba el antiguo pacto, cómo se purificaban los utensilios, cómo se purificó al pueblo para apartarlo para Dios a través de la sangre de los animales, era una figura, era una muestra de cómo era lo real. Lo celestial era lo real. Y dice que Jesucristo derrama su sangre y que se presenta delante de Dios con su propia sangre en los lugares celestiales. Y déjeme decirle que en los lugares celestiales no tenemos la limitación de tiempo. Entonces esa sangre está fresca y está vigente delante del trono de Dios, purificándonos a nosotros que hemos recibido como herencia la salvación y la vida eterna. Por eso es que Dios dice: no me acordaré de sus pecados, me olvidaré de sus pecados para siempre, porque la sangre de Jesús está en los lugares celestiales hablando por nosotros, que hemos sido purificados, que hemos sido lavados, que hemos entrado en este nuevo pacto en el Hijo de Dios. Por eso es que la palabra decía que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque ahí en el cielo la sangre de Jesús, la sangre de Abel clamaba por justicia cuando fue muerto por su hermano. Dice, porque Dios dijo: he oído la voz de la sangre de tu hermano que clama. ¿Cierto? Y el hermano, Caín mató a Abel. Pero la sangre de Abel seguía clamando por justicia. ¿Cuánto más la sangre de Jesús, presentada por nosotros, sigue clamando, intercediendo por cada uno de los que viene entrando y recibiendo la promesa de este nuevo pacto? Así que somos purificados, somos lavados y somos bendecidos. Miren lo que... Ahora, si estamos viendo, por ejemplo, de que la palabra nos dice que era necesario que se haga así porque era una figura de las cosas celestiales. Miren lo que decía la ley, ¿no?, que era el antiguo pacto, cómo se purificaban las cosas. En Levítico, capítulo 8, podemos leer. Luego, dice el verso 14 al 15, dice:
Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. La sangre purifica. La sangre purificó el altar, y era la sangre de los becerros, y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. ¿Cuánto más la sangre de Jesús puede purificarnos, ¿no? Puede santificarnos, reconciliarnos con el Padre? Es por eso que la sangre de Jesús tiene un alto valor. En Hebreos, nosotros leímos también ahí, en Hebreos 9, leímos del verso 19 al 22. Vamos a leerlo de nuevo porque ahí habla cosas interesantes, ¿no? Dice, y hace alusión también al antiguo pacto, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, ¿no? Según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, si usted se imagina que la sangre de los becerros, de los animales, hacía todo esto, Dios cuando veía al pueblo, cuando veía los utensilios, estaban santificados. Estaban santificados por la sangre de los animales. Ahora usted se imagina cuando esa sangre es rociada sobre nosotros, la sangre de Cristo, cuando entramos en este pacto a través de la fe, creyendo en lo que Dios ha establecido, y a través de la fe entramos en este pacto, esa sangre viene a ser rociada sobre cada uno de nosotros, purificándonos por completo, apartándonos para Dios. Por eso es que la sangre de Jesús tiene tanta autoridad y poder que puede traernos, que nos da la sanidad. Hay promesas, las promesas que incluyen es promesa de sanidad, promesa de libertad, promesa de vida eterna. Así que en esa voluntad de Dios somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que se hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por eso es que Dios no se acordará nunca más de los pecados y las transgresiones, porque se hizo la sangre de Jesús una vez para siempre. Así que una sola ofrenda, decía Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Por eso es que delante de Dios podemos ser perfectos para siempre, porque la sangre de Jesucristo está hablando por cada uno de nosotros, que hemos sido perdonados, que hemos sido lavados. Así que lo que queda ahora para nosotros es decir, bueno, ¿en cuál de los pactos vamos a seguir viviendo? ¿Cuáles de los pactos es el nuevo pacto? Obviamente. Prefiero vivir en ese pacto, el pacto antiguo que me obliga a cumplir cosas para poder recibir la bendición. De una u otra manera vamos a fallar y vamos a sentir de pronto que Dios no nos escucha, que Dios está airado con nosotros, pero todas esas cosas pertenecen al antiguo pacto, que cuando entra en vigencia el nuevo, el otro queda en caducidad. Así que vamos a leer unos versículos más. En Gálatas 4 hay algo interesante también que habla sobre los pactos, que creo que es interesante que podamos ver. En Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a ir
Vamos a ver del verso 21. Y aquí es la pregunta, ¿no? Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no? ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Si queremos vivir por el antiguo pacto, vamos a quedar esclavos. ¿De qué manera? Vamos a darnos cuenta que no podemos cumplir, que fallamos una y otra vez, y eso va a hacer que tengamos una conciencia de culpa. Y eso no nos permite caminar en libertad. ¿Por qué? Porque tratamos con nuestro propio esfuerzo de cumplir cosas para ser aceptados por Dios. Pero dice ahí la palabra de Dios que esta es una alegoría de los 2 pactos. El de la esclava, que es el de la ley o el antiguo pacto, que nos lleva a esclavitud, nos esclaviza. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según la promesa, según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta alegoría nos hace ver todo lo que Dios ha hecho en estos 2 pactos. Uno te llevará a esclavitud, el otro te hará caminar en libertad. Uno es terrenal y el otro es celestial. Lo interesante aquí es que dice que uno perseguía al otro. El terrenal, el pacto antiguo perseguía al otro. Y es la lucha que tenemos cada uno de nosotros. Nuestra carne, que querer hacer por nuestro propio esfuerzo las cosas, nos lleva a esclavitud. Pero tenemos libertad en Cristo. Tenemos entrada al trono de la gracia por esa sangre bendita del nuevo pacto que nos da libertad para caminar en fe, para caminar bajo las promesas de Dios, no por esfuerzo propio, sino por lo que Jesucristo ha ganado, por lo que hemos heredado a través de la sangre de Jesús, por estar en este nuevo pacto con mejores promesas, con mejores condiciones, un pacto mejor, porque está hecho en la sangre preciosa de Jesucristo, que nos trae sanidad, nos trae libertad y nos trae vida eterna. Sean bendecidos y espero que puedan meditar en la palabra, repasen estos versículos y tomen a través de la fe todas las promesas de Dios en este nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto bajo mejores promesas. Dios le bendiga.